Muchachos, hoy es un día extremadamente especial y más bien ando muy nervioso. Me encuentro, de hecho, por primera vez en el aeropuerto de Caracas, el aeropuerto Óscar Machado Zuluaga, un aeropuerto internacional que queda por Charallave, a unos 50 minutos del centro de Caracas, donde salen principalmente o vuelos charters o vuelos privados. Y es que vamos a hacer... no sé cómo decir esto. Vamos a montarnos en un avión privado acá en el aeropuerto de Caracas y vamos a volar. Acompáñenme entonces a montarnos en un avión privado e ir rumbo a una de las costas venezolanas más famosas. Qué loco, esto está muy loco, esto está rarísimo. Apenas llegamos al aeropuerto hay varios filtros de seguridad que pasar. Sin embargo, se nota que los filtros de seguridad están bastante acostumbrados a que vengan jóvenes porque acá se encuentra una de las academias de pilotos más importantes de todo el país. Por acá llegan muchos artistas cuando van a hacer shows, conciertos, presentaciones, llegan a este aeropuerto y los llevan a Caracas. Este aeropuerto hace muy poquito me enteré que existía y estar acá es toda una locura. Es irreal que vaya a ser lo que estoy a punto de mostrarles. Ya les voy a contar un poco más de cómo va todo. Estamos esperando a que terminen de pasar el plan de vuelo y que terminen de registrarnos, ya entregamos nuestras cédulas para entonces poder pasar a la pista, montarnos en el avión y despegar. Poco a poco van a ir viendo de qué se trata esto. Les voy a ir dando todos los detalles por si alguno está interesado en vivir esta experiencia que es surreal, demasiado surreal. Ok, muchachos, acabamos de pasar ahora sí el filtro de seguridad. Estamos caminando por los hangares en dirección al avión y de verdad que estoy demasiado impresionado. Nunca había estado en el aeropuerto de Caracas y es bellísimo. Miren los hangares donde van los aviones y nos estamos acercando ya a nuestra aeronave. El chequeo 360 siempre lo hacemos en cada vuelo. Así vuele 5 veces al día, tienes que hacerlo 5 veces. Hay dos razones. Una, o te están entregando el avión, por ejemplo, voló un pana mío. Si tú lo recibes, va a ser tu responsabilidad. Y el otro sería cualquier cosa, se metió un pájaro aquí en el tubo pitot, que es muy delicado, que es el donde mide la velocidad del avión. Sé, algo que esté suelto, una guaya suelta, etc. Siempre hay que hacerlo en cada vuelo. Este es el tubo pitot, funciona con presión dinámica. ¿Qué es presión dinámica? Que el aire impacte contra él, pasa por este huequito, el aire pasa por aquí, dentro hay una malla. Y eso, mientras más rápido vaya, se va a empujar más hacia atrás, ¿verdad? Va a hacer que el indicador sea el de la velocidad. Bueno, muchachos, es hora de irnos. Ok. Ay, Dios Cristo, adelante. Vamos a ir de copiloto. Yo pensaba que yo no iba a ir de copiloto. Ok, piecito aquí, piecito aquí. Y ya estamos aquí sentados. Kevin, ayuda. Oh, todo va a salir bien, yo sé que sí, pero igual es como literalmente mi primera vez. Creo que este es el manoseo que más nervioso me ha puesto nunca. Pues yo 101-173. Saludos, comandante. Saludos. Para Caracas, Yankee Victor 1516, buenas tardes. 1516, buenas tardes, presiga. Yankee Victor 1516, 3 personas a bordo, vuelo del Caracas para Guirote. Desde pista 110, el teniente 108, se viaja y presa de Melissa. Listo, rodarle llamar al 1516. Ay, Dios, muchachos. Prime, vamos a aplicar prime. Brakes, set, roll, clear. Libre a la izquierda, libre al frente, libre a la derecha. ¡Libre! 2331. Sobre, teniente lista. Reciben, notificaré listo la salida, punto espera la pista 10. Manda a la izquierda sube, del derecho baja. Manda a la derecha sube, del izquierdo baja. Buen movimiento. Coordinador de viraje perfecto. Giro direccionado. Lo alineamos con la brújula. Sería el rumbo 170. Para Caracas, Yankee Victor 1516, punto espera la pista 10, listo la salida. Ojo, nosotros somos muy cuidadosos. Siempre chequeamos muy bien el avión antes de salir. Chequeamos libre a la izquierda, que no venga ninguna aeronave aproximada. Nos alineamos con la pista. Ok, aquí nos detenemos. Perfecto. Ponemos 2000 RPM. Chequeamos por última vez parámetros del motor. Arco verde, presión de aceite, temperatura, arco verde, no se iluminó nada. Full potencia, chequeamos, lo ajustamos, mezcla rica.
el embalse de Quebrada Seca. Y allá está el lagartijo, el embalse del lagartijo. Embalse de Quebrada Seca. Embalse de Quebrada Seca. Yo voy así diciendo para que sepan qué es cada cosa. Más o menos cuánto dura este vuelo, Kevin. 30 minutos, 40 minutos. Estamos fast and furious. Va a ser unas 2 horitas, bueno, yendo y viniendo. Más o menos, sí. Bastante sabroso. Bueno, ahorita estamos yendo a 80 nudos, que equivale, sacando la cuenta rápida, serían 160 kilómetros por hora. Porque sería el doble. Ok. Como es 1.85 en realidad. Cada de nudos a kilómetros por hora. 1.85. A mí me encanta porque Kevin, aparte de estar volando el avión, también nos va explicando hasta por dónde vamos pasando. Entonces ya sabemos todo, ¿no? Sí. Vamos a seguir haciendo. ¿Cuántas veces al día pasas por aquí? Muchísimas. Esta es la ruta más transitada, porque por allá para el este, el oeste, perdón, hay demasiada montaña. Aquí hay montaña, esto es una cordillera. De hecho, estamos intentando esquivar la montaña, estar lo más lejos posible de ella. Ok, claro. Entonces, este es el único caminito que hay para poder llegar a Higuerote. A menos que vayan en un avión muchísimo más rápido, más performance. 1516, Charlie 172 del aeropuerto Caracas para su estación al momento 5000 pies, chequeando vertical Caucagua. Allá al fondo tenemos la autopista que va vía a Higuerote y aquí abajo, para los más conocedores, les dejo una tomita del río Guaire. Qué diferente se ve todo desde arriba, amigos. Entiendes un poco más la geografía del mundo. Venezuela es bien bella. Volando aquí en Venezuela es súper lindo todo. Venezuela es un país perfecto para volar. Y bueno, meterse en ese tipo de nubes. ¡Qué locura! O sea, tenemos que buscar huequitos entre las nubes para poder entrar. Para poder pasarse. ¡Ah, qué bueno! Ahí está nuestro huequito, muchachos. Ahí está el huequito por el que hay que pasar. ¡Wow! No, vale, qué belleza es esto. Vamos a comenzar el descenso ya. Okidoki. Creo que con los nervios se pasa rápido el viaje. No, vale, estos aviones son muy fieles. De hecho, el 172 es el avión más usado para entrenamiento de pilotos. Este es el 172. Sí, porque estos es uno de los aviones más seguros para volar. Son muy estables. Ya después de esto me voy a inscribir en clase. Ya van a ver, voy a ser piloto como ustedes, muchachos. Lo que pasa es que, claro, acá no vamos tan arriba como en un avión comercial. Entonces, No, pues es que igual estamos muy cerca. Por eso. Y no tenemos que subir tanto. Tienes tiempo de detallar las cosas, o sea, tienes tiempo de entender un poco más qué es lo que estás viendo, cómo lo estás viendo. ¡Ah, nube! Viene nube, viene nube, viene nube, viene nube, viene nube. Cuando pasas una nube es súper lindo porque es como se nubla el panorama y luego abre. Ojo, no nos podemos meter en cualquier nube. No. Tenemos que ver qué nube nos podemos meter. Las nubes muy oscuras, no tocar. Ya podemos ver al fondo la costa, ya nos estamos acercando ahora sí que sí al aeropuerto de Higuerote. Ahí se puede ver un poco del mar Caribe. Allá al fondo tenemos la pista donde vamos a aterrizar. Ya se ve el aeropuerto de Higuerote claramente. Vamos descendiendo. Hotel 1516, campo a la vista, pista 08. On. Recibido la vista, autorizado para aterrizar, viento de los 140 grados con 7 nudos, pista 08. 140 grados y con 8 nudos, el 1516, pista 08. Okay, pies en el piso, todo perfecto y bello. Allá tenemos la pista, vamos llegando. De hecho, Higuerote es uno de los mejores aeropuertos para operar. ¿Por qué? Porque está a nivel del mar, los motores rinden muchísimo mejor. Ok, vamos a estar en cabina estéril hasta que toque. Aplaudir así como hace la gente en los vuelos. Oye, buen aterrizaje, hermanazo. O bueno, llegamos a Higuerote, cambió el clima. El hecho de estar aquí en el aeropuerto de Higuerote, haber llegado desde el aeropuerto de Caracas, aeropuerto que nunca en mi vida pensé visitar, aeropuerto que es solo para vuelos privados, para artistas que llegan, para no sé qué, montarme desde allí y tomar un vuelo así fuera de 35, 40 minutos. Es una locura, no puedo creer todas las cosas, todas las actividades, todas las experiencias y momentos bonitos que he tenido la oportunidad de vivir el último año. Kevin, que fue el piloto, y todas las personas responsables de que esto se haya dado, súper agradecido. Entremos otra vez, veamos qué prosigue e inventémonos algo antes de irnos.
los trabajadores del aeropuerto de Higuerote se dio cuenta que estábamos haciendo un video. Nos preguntó para qué es el video. Le comentamos que estamos haciendo promoción a todo el tema de la aviación venezolana, estamos intentando promover un poco el turismo, etcétera, etcétera. Y el señor súper amable se ofreció a traernos hasta el malecón de acá de Higuerote. Yo dije, obviamente yo no podía llegar a Higuerote, aterrizar y despegar otra vez para Caracas. La idea es aprovechar en la medida de lo posible esta estadía bastante breve, pero bastante divertida y fructífera, sin ninguna duda. Justo acá al frente del malecón hay una posada que aparte dice Restaurante La Cabaña. Vamos a ver si podemos aprovechar, almorzamos alguito y después seguimos de vuelta a Caracas. Somos los más traicioneros a la tradición playera de comerte un pescadito frito y decidimos muy inteligente pedir una parrilla mixta para compartir nosotros tres, pero se veía provocativa. La gente que no come pescado como nosotros entenderá. Muchachos, de verdad brutal compartir esta experiencia con ustedes, guapetones. Ha llegado la comidita, cosas surreales, y esta, el hecho de estar comiendo en Higuerote para después en unos 15-20 minutos estar tomando un avión de regreso a Caracas. Esto es cosas surreales, cosas que pasan solo una vez en la vida. Espero que pasen más, pero por los momentos es la primera. Hasta luego, gracias. Tocan el tubi y el tubi se pone aquí. Duraron casi 2 años operando aquí. De regreso al aeropuerto de Higuerote, ya estamos próximos a abordar nuevamente el YB1516, como se le conoce al avión, o como le diría a alguien que sí sabe de tecnicismos aeronáuticos, Yankee Victor 1516. Momento de ponernos nuestro chalequito de seguridad para entonces entrar a los hangares, entrar a la pista, entrar a toda esta zona, aunque la verdad yo creo que el suéter que cargo es igual de naranja que el propio chalequito, pero bueno. Un solecito, una cosa. Volvemos entonces a las andadas. Vamos una vez más a elevarnos por los cielos del estado Miranda y regresemos al aeropuerto de Caracas luego de esta mágica experiencia de este día. Momento de montarse, momento de abordar nuestro vehículo aeroderrapante. Esta vez me tocó atrás, voy con un poquito más de espacio. Ahora le toca a Asmi la experiencia de ir en el segundo asiento y Kevin seguirá siendo nuestro piloto para siempre, por siempre. Qué buenas vistas. Bello, ¿verdad? Sin duda, estas vistas son 1000 veces mejor la ida que la venida. Claro. Mejor que unas tomas de dron, pues, ¿qué más? ¿Qué más pueden pedir ustedes? El video con más presupuesto de YouTube Venezuela. Se puso blanco el cielo, muchachos. Vamos. Kevin, Señor. ¿por qué lado vamos? ¿Vamos pasando por Caucagua. dónde? Por Caucagua. Sí, aquí abajo es Caucagua. Ven a tu izquierda. Estamos pasando Guarena, Guatire, Guarena, Guatire. Víctor 3412, tuve buenas tardes. Dentro del tuyo nos encontramos 56 millas. Ves a la pista del Metropolitano. Eso que ven allá al fondo es el aeropuerto de Caracas. Estamos ya próximos al aterrizaje. Es momento de hacer silencio, pero quería mostrárselos porque de verdad me parece una vista alucinante. Vamos a dar vuelta en U y vamos a aterrizar. Ahora sí, en silencio, para ustedes una transición musical mientras llegamos.
Claro, papi, todavía están aptos para flacos, para gordos como nosotros. Sí, verga. ¿no? Kevin, cuéntame un pelo sobre todo el tema del combustible, el costo, cuál es la diferencia, por ejemplo, con el combustible de otros vehículos. Yo sé que esta gasolina es azul, esa es la única información que yo tengo en mi poca experticia relacionada al mundo de la aviación. Entonces, bueno, tú que manejas aviones y esas cosas. Una de las principales diferencias de la Vegas con la gasolina de carro es primero el octanaje. Sería, el del carro puede oscilar entre los 70 octanos a 92, 95. El de los aviones entre 100 y 110. Lo diferencia son los colores. El de la Vegas es azul y hay otros modelos tipo, o sea, otros tipos de Vegas que son verdes. ¿En cuánto está el litro o el galón, como se mida, de gasolina de avión hoy en día en Venezuela? El litro de gas aquí en Venezuela está aproximadamente entre los 3,15 3,12 dólares el litro. Por ejemplo, para este viaje que estamos haciendo, ¿cuánto tuvo que surtir el avión de gasolina? Le echamos al avión 75 litros. Entonces podemos decir que un vuelo como el que nosotros estamos haciendo desde el aeropuerto de Caracas a Higuerote, ida y vuelta, puede ser unos, ¿cuánto de gasolina puede ser Más o menos consumimos entre 10 a 12 galones. ¿Que sería cuánto en dinero? Más o menos como 120, 130 dólares. Okay. Eso es lo Solo que en cuesta. combustible. Eso es lo que costaría mover un Cessna de estos, ida y vuelta, hasta Higuerote. Un vuelo de 30 a 40 minutos. Solo combustible. Ok, solo combustible. Ahora sí que sí, estamos de regreso donde comenzó esta aventura ya para despedirnos. Kevin, hermano, muchísimas gracias por todas las atenciones, por todo el cariño y por permitirnos formar parte de este pequeño círculo de experiencias alrededor del avioncito influencer caraqueño, el avión más famoso de Caracas. Miren, este vuelo lo hicimos ya en plan panas, en plan para disfrutar, para tripear y todo esto. Sin embargo, fuera de esta experiencia, este avión en serio es un avión influencer, así que estaría súper cool que se pasaran por el Instagram del Yankee Victor 1516 para que lo siguieran y para que pudieran tripear un poco más de la experiencia y tuvieran más información. La verdad disfruté, me gustó mucho compartir esta experiencia contigo. Yo también, fue muy bonito. Así Volar que en Venezuela es bonito. es el momento de partir. Yo mientras tanto, así como comenzamos, terminamos este video. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Si les gustó, para que sigamos haciendo este tipo de aventuras tan ostentosas, compartan el video, así más gente lo verá, así habrá más reproducciones y así habrá más monetización para poder seguir inventándonos este tipo de aventuras. Por mientras, te voy a estar dejando un botoncito acá para que te suscribas y un botoncito acá para que veas otro video recomendado, probablemente cuando hicimos un vuelo similar a este, pero en la ciudad de Kendall, en el estado de la Florida. Muchísimas gracias por compartir, gracias a todos por ver, gracias por el apoyo. Un besito, chao.